Primavera de 1938, Buenos Aires. El prestigioso cabaret Marabú vibra con la potencia de Aníbal Troilo y su orquesta. Pero en el salón, otra maravilla captura la atención del público. Una joven cordobesita de apenas 20 años que de manera elegante se abre paso entre una densa niebla de cigarros y miradas que recorren su preciosa figura entallada por un delicado vestido de satén. Ella es una de las coperas más bellas del cabaret, la trigueña debilidad de muchos hombres dispuestos a gastar sus salarios en copas de champán con tal de tenerla a su lado. Pero abruptamente, la magia y la sensualidad de la noche se termina. Un hombre alto y bien vestido la toma bruscamente del brazo y antes de que ésta pueda reaccionar, le propina una tremenda bofetada que la derriba al suelo. El público queda atónito. Pichuco detiene la música y los empleados del cabaret rodean rápidamente al agresor. Sin embargo, dos matones que lo acompañan se interponen y al abrir sutilmente sus abrigos dejan al descubierto las armas que llevan en su cintura. Mientras la mujer solloza en el suelo, el agresor se acerca al encargado del local. Con gesto altivo, saca algo del bolsillo interno de su sobretodo. Todos piensan que es un arma, pero es algo mucho más impactante. Una libreta de matrimonio. El hombre se la entrega al encargado y mirándolo a los ojos, anuncia con voz firme: "Esta mujer es mi esposa y se viene inmediatamente conmigo". El encargado alcanza a leer el nombre de la joven en el documento y con un simple gesto certifica la declaración. Pese a la brutalidad de la escena, ese papel le otorgaba, según las costumbres de la época, pleno derecho sobre su esposa. Sin vacilar, el hombre levantó a la mujer y en compañía de sus secuaces se la llevó del lugar. No hay nada que hacer y el espectáculo debe continuar. El encargado le ordena a Troilo que reanude el show y los empleados retoman rápidamente sus tareas, excepto uno, un joven mozo que con su bandeja aprisionada en el pecho permanece inmóvil, incapaz de procesar lo que acaba de suceder. Y aunque te parezca increíble, esta brutal escena marcó el inicio de una historia que inspiraría uno de los tangos más nostálgicos y bellos del cancionero argentino. Hoy en Tugma Radio te cuento la historia que hay detrás del tango Como dos extraños. Me acobardó la soledad. La joven cordobesa llegó al prestigioso cabaret Marabú con un objetivo claro: conseguir trabajo. Pero no cualquiera podía trabajar allí, ya que tanto el Marabú como el Chantecler eran los cabarets más exclusivos de la época, donde se reunían empresarios, políticos, artistas y demás hombres de la élite porteña. El Marabú, conocido también como el Templo, funcionaba en el subsuelo de un elegante edificio de estilo italiano, ubicado a pocos metros de la emblemática calle Corrientes. Era considerado la meca del tango, el punto de encuentro de los grandes músicos e intérpretes del género. Fue allí donde Aníbal Pichuco Troilo firmó un contrato de exclusividad para presentarse cada noche junto a su orquesta, haciendo del Marabú un escenario prestigioso. Para trabajar allí, en el caso de las mujeres, no bastaba con ser bonita. La casa exigía modales, refinamiento y, sobre todo, la habilidad de seducir con la charla y la presencia. Pero esta cordobesita cumplía con todos los requisitos. La contratación fue inmediata y desde su primera noche la joven deslumbró a todos los hombres del salón. A menudo las coperas o mujeres de alterne suelen ser erróneamente confundidas con prostitutas. El trabajo de estas consiste en acompañar a los clientes, brindarles una charla amena y, sobre todo, lograr que se sientan cómodos para que gasten lo máximo posible. Allí, en ese mundo de ilusiones y engaños, la cordobesita se convirtió en la preferida del Marabú. Políticos, empresarios y demás hombres poderosos caían rendidos a sus pies. Más de uno intentó rescatarla de aquel lugar
con la promesa de una vida de lujos. Pero por alguna razón, y a diferencia de las otras coperas, este perfil de hombres no era de su agrado. Por el contrario, terminó fijándose en un muchacho sencillo de su misma edad, también oriundo de Córdoba, que trabajaba de mozo en aquel mismo cabaret. Primero fueron amigos, pero con el tiempo su relación se convirtió en un noviazgo que todo el personal comentaba, ya que no era común que la mujer más bella y deseada del salón terminase enamorada de un humilde trabajador. Con el tiempo se mudaron juntos a una modesta pensión y él, profundamente enamorado, ahorraba hasta el último centavo porque anhelaba proponerle matrimonio antes de fin de año. Sin embargo, hasta ese momento, él era el que pagaba el precio más alto en la relación. Los celos lo carcomían en silencio cuando veía que hombres intentaban conquistar a su amada. Pero el tormento terminaba cuando al cerrar el local, ella se aferraba a su brazo para volver a casa, dejando atrás el brillo efímero del cabaret a cambio de una realidad amorosa, sencilla y sobre todo auténtica. Pero aquella noche del ataque a la mujer, todo cambió. Esta mujer es mi esposa y se viene inmediatamente conmigo. Después del violento incidente en el cabaret, la cordobesita fue llevada a las rastras por su supuesto esposo, mientras su pareja, el joven mozo, quedó paralizado por el shock y la impotencia. Intervenir hubiera sido un acto inútil, ya que el agresor estaba acompañado por matones armados. La joven siempre había sido muy esquiva sobre su pasado y nunca le confesó de que estaba casada. Él sintió ese secreto no revelado como una profunda traición. Durante semanas, el incidente fue el centro de todas las conversaciones en el cabaret. Cada vez que un cliente preguntaba por la cordobesita, tanto los mozos como las coperas no dudaban en contar lo sucedido. Entre los clientes del cabaret destacaba el poeta José María Contursi, quien lo frecuentaba, movido por su admiración hacia Aníbal Troilo. Por supuesto, él también fue informado sobre lo sucedido con la cordobesita. El cabaret, al ser frecuentado por viajeros provenientes de diferentes provincias, se convirtió en un canal de información sobre la vida de la cordobesita. Efectivamente, estaba casada con un hombre acaudalado y poderoso de Córdoba, dueño de múltiples negocios. Según diferentes versiones, este matrimonio había sido arreglado por su familia, una práctica común de entonces, donde el bienestar económico se priorizaba sobre los sentimientos. La joven, cansada de una vida sin amor y sometida a un hombre violento, había decidido escapar hacia Buenos Aires, donde por necesidad comenzó a trabajar en el cabaret. Me suplicó que te buscara. 2 años después de aquel suceso, el joven mozo seguía sumido en los recuerdos de su cordobesita. A pesar del dolor y de la sensación de traición, no la podía olvidar. Y un día, un viajante y viejo cliente del cabaret le contó que había visto a la cordobesita. Le contó que la joven estaba al frente de un almacén de ramos generales a las afueras de la ciudad de Córdoba. Según él, ella dirigía sola el local, ya que su esposo apenas se aparecía por ahí, debido a que se ocupaba de otros negocios más importantes. Esta noticia despertó en el joven emociones encontradas y sus amigos no tardaron en alentarlo. «Anda a buscarla», le decían. «Convéncela de que se escape con vos. Con la guita que tenés ahorrada, pueden empezar una vida nueva lejos de aquí». Movido por la esperanza, el joven tomó el dinero que había guardado, compró un boleto de tren y emprendió el viaje a Córdoba. Al llegar, localizó el almacén y entró con el corazón desbordado de emociones. El local estaba lleno de clientes y varios empleados que atendían tras un extenso mostrador. Y entre todo ese bullicio, escuchó aquella voz que durante meses
solo había oído en sus recuerdos. Siguiendo aquel sonido, se paró frente a la caja donde un grupo de mujeres abonaban sus compras. Se hizo un lugar entre estas y, mostrador de por medio, sus miradas se encontraron. La sorpresa fue mutua. Ella quedó inmóvil como quien se encuentra un fantasma del pasado, y él quedó impactado ante el aspecto de quien había sido su gran amor. La cordobesita lucía diferente. El glamour del cabaret había desaparecido. Aquella figura elegante que vestía ajustados trajes de satén ahora llevaba un vestido holgado y un delantal percudido y deshilachado. Sus manos, antes impecables y delicadas, ahora estaban manchadas de tinta, y su cabello, que había sido una cascada hipnótica de seda azabache, hoy tan solo se recogía con descuido. Pero sobre todo, lo que a él más le impactó fue su mirada. Él esperaba un gesto de alegría por parte de ella, pero solo recibió una mueca de preocupación. La joven se apartó de la caja hacia el extremo del mostrador y, con la misma frialdad con la que solía atender a los proveedores, le preguntó si qué hacía allí. Él le respondió que había viajado para verla y saber si se encontraba bien. Ella fue fría y tajante. Le dijo que estaba bien y muy ocupada, y le recomendó que se marchase porque su marido podía llegar en cualquier momento. El joven entendió la difícil situación en la que la había puesto y buscó en su mirada un resto de aquel amor que alguna vez los unió, pero solo encontró distancia y frialdad. En ese momento, él comprendió que los años habían cambiado las cosas a tal punto que ahora parecían solo dos extraños. Y convencido de que había sido un gran error volverla a ver, le pidió disculpas y se retiró del almacén. Ella retomó su trabajo y él, con el corazón destrozado, regresó a la estación en busca del primer tren que lo devolviera a Buenos Aires. Lo que él había imaginado como un emotivo reencuentro terminó siendo el punto final de aquella historia de amor. Cuando el joven regresó a Buenos Aires, sus compañeros de trabajo no necesitaron muchas palabras para entender que su plan había fracasado. Una vez más, esta historia recorrió las mesas y todos los rincones del cabaret, llegando a los oídos del poeta José María Contursi. Este, siempre atento a las buenas historias, esperó al joven a la salida del cabaret y, café de por medio, el mozo le contó todo. Abatido, abrió su corazón y le contó de aquel rechazo frío e indiferente de su amada, del dolor que lo atravesó al verla tan distinta, y luego soltó una frase que caló profundo en el poeta. Dijo: «Pensar que aquí vivimos un amor tan grande y allá parecíamos dos extraños». El poeta José Contursi regresó a su casa con aquella última frase rondando en su mente. Recordó que tenía una música que su amigo Pedro Laurens le había pasado para que le pusiese letra, e inspirado por aquella frase tan llena de melancolía, se entregó al proceso creativo. El resultado fue un tango al que tituló Como dos extraños, el cual fue grabado por primera vez el 28 de junio de 1940 por Juan Carlos Casas. Esta creación tuvo una gran aceptación por parte del público y, según estudiosos del género, la obra inauguró la década de oro del tango. La obra tuvo varias versiones memorables, como la de Rubén Juárez, una de las favoritas de viejos tangueros. Pero a finales de los 80, cuando el tango parecía un arte relegado, el gran Roberto Polaco Goyeneche grabó una versión majestuosa, gracias a esa manera tan suya de interpretar, en la que vivía y sufría las letras. Consiguió reavivar la obra y conectarla a nuevas generaciones. El tango Como dos extraños ha resistido el paso del tiempo, porque su poesía atemporal, honesta y reflexiva, aborda temas universales como el desamor, la soledad, el paso del tiempo y cómo las personas pueden cambiar con los años.
Mientras realizaba la investigación para este informe, me encontré en un blog de tango un comentario que tenía una perspectiva diferente, en contraste con la mayoría de los comentarios que juzgaban duramente a la cordobesita. Una mujer planteó una posibilidad conmovedora. Dijo que tal vez aquel frío rechazo no fue por falta de amor, sino todo lo contrario. El joven, enceguecido de amor, había puesto en peligro su propia vida al intentar llevarse a la esposa de un hombre violento y poderoso, y tal vez la fría indiferencia de ella pudo haber sido la única manera que encontró para protegerlo, para que se marchara rápidamente de ese lugar, sano y salvo. Es decir, que aquella fría indiferencia pudo haber sido en realidad un sacrificio, un gran acto de amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede haber sido esta la causa de tanto desdén? ¿O puede una persona cambiar tanto en tan solo 2 años? Déjenme en sus opiniones aquí abajo. Y si vivieron una historia similar, cuenten aquí abajo, que los leo con mucho gusto porque me encanta. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tugma Radio. Y no dejen de ver este video donde les cuento cómo se hizo el tango Nada. Les mando un gran abrazo y no olviden suscribirse.